Y vamos a grabar en... Ok, amigos, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos. El doctor Oliver Rúa me acompaña en esta oportunidad. Hola Oliver, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y Hola, José. feliz ¿Qué tal? domingo de Pascua. Igualmente, feliz domingo de Pascua para todos. Muchas gracias y muchas gracias también a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy en esta transmisión que estamos haciendo especial. Quien les habla, soy el doctor Joe, ya me conocen, soy médico cirujano, especialista, experto en salud preventiva y promoción de la salud y bueno, tengo varios canales de comunicación, un programa de televisión también por donde estamos tratando de transmitir información respecto de este acontecimiento en especial. No siempre tratamos de promocionar la salud en general y de hablar de temas de prevención a todo nivel, pero en esta oportunidad, pues la coyuntura que nos acontece definitivamente nos hace tener que contestar algunas dudas, algunas preguntas, tener que orientarlos a todos ustedes de la mejor manera posible. Y por ello es que estoy acompañado de mi querido amigo, el doctor Oliver Rúa, quien es un médico oncólogo además, es decir, especialista en el tratamiento y el manejo de todo. Además tiene una especialidad también dirigida a los cuidados paliativos del paciente oncológico, es decir, aquellos tratamientos de soporte para mantener la calidad de vida de los pacientes que están complicaditos por diferentes afecciones, principalmente por el tema relacionado con el tratamiento del cáncer. Y es así que con Oliver, que me acompaña hoy, vamos a tocar de pronto algunos puntos importantes respecto de lo que está aconteciendo con coronavirus, en función de la salud preventiva, en función de cómo prevenir la enfermedad de pronto y abordarla de una manera adecuada. Se han venido diciendo muchas cosas por las redes, ustedes van a encontrar gran cantidad de información, pero que no necesariamente es una información veraz, basada en evidencia científica, ni tampoco pues es una información digamos, transmitida de una manera correcta. Muchas veces los médicos nos apresuramos también por lanzar algunos datos, ¿no? Algunas recomendaciones en función a los datos y el análisis de los médicos entendemos, pero muchas veces no sabemos transmitir ese conocimiento a las personas. A veces ustedes ven números, muertes, infectados, y no saben muy bien cómo procesar esa información, y por eso es importante que vayan a medios digamos, que tenga medios responsables, que transmitan la información de una manera veraz, importante, responsable, y no estén viendo pues tanto sensacionalismo que también van a encontrar mucho en los medios de comunicación y en el Internet. Bueno, Oliver, gracias por la espera. He estado haciendo esta pequeña introducción para que nuestro público que nos está viendo en estos momentos un poco contextualice de qué vamos a conversar y por qué además estamos haciendo eso. ¿Te parece entonces? Estábamos comentando antes de esto que tú como médico especialista, pues nos vas a hablar un poco respecto a los cuidados oncológicos, pero antes que eso me comentabas que tu familia, tus amistades, te preguntan mucho respecto de las recomendaciones generales de cómo cuidarse frente a esta pandemia. Vamos a hacer esta especie de ping-pong de preguntas, respuestas para poder orientar de esta manera a nuestro público que nos está viendo en estos momentos. ¿Te parece, Oliver? Sí, así es, Joseph. Vivimos un tiempo complicado todos los peruanos y todo el mundo por esta situación de pandemia originada por el coronavirus. Creo que es muy importante lo que mencionas, tener las fuentes eh, fidedignas para poder manejar la situación en casa, ¿no? Con los familiares, etcétera. Y Correcto. ahora me parece importante comentarle a la gente es sobre el cuadro clínico que puede confundirse con otras enfermedades, ¿no? Más o menos, yo creo que la gente ya va teniendo en claro que la fiebre, que el malestar general, la tos, que puede ser más una tos seca, son algunos de los síntomas preponderantes que no necesariamente son los mismos síntomas que afectan a las poblaciones en otras latitudes, ¿no? Si uno revisa el reporte de los pacientes infectados en la ciudad china de Wuhan, un reporte de casi 80.000 casos, va a ver que el síntoma, uno de los síntomas predominantes en esa población fue el malestar general, casi ahí con la fiebre, ¿no? Sin embargo, nuestra población hay que comenzar a tipificar también y que probablemente esto se vaya a ir recopilando en cuál fue el síntoma más común
de los pacientes afectados por coronavirus. En tu experiencia y por lo que podrías recomendar a la población, ¿tú crees que sigue siendo la fiebre, una fiebre alta, el dolor Ujú. corporal y la tos, los síntomas, digamos, más comunes antes que la dificultad respiratoria, antes que la secreción nasal? Porque también hay que recordarle al público que se comenzó a reportar un síntoma también poco habitual, pero bastante característico, que era la falta de olfato, que referían los pacientes en algunos días producido la infección, ¿no? ¿Qué tú crees? ¿Cómo ves este perfil de síntomas en la población peruana, Joseph? Muy interesante lo que comentas, Oliver, porque en primer lugar las personas deben de entender de que los síntomas que bien mencionas tú respecto del cuadro clínico que presenta esta enfermedad son muy inespecíficos, ¿no? O sea, mencionas malestar general, fiebre, de pronto puede haber dolor de garganta, congestión nasal, que verdaderamente simulan a cualquier problema infeccioso de vía respiratoria, ¿no? Inicialmente, entonces, la gente creó que las personas deben de tener en conocimiento de que este virus ya está demostrado además que en la mayor parte de las veces produce en las personas o la carencia completa de un cuadro clínico, o sea, o no produce absolutamente ningún tipo de malestar, o puede presentar malestares muy sutiles en la mayoría de las veces, que puede ser un poquito de malestar general, dolores musculares, fiebre de pronto, pero es en un porcentaje menor, por supuesto, que ya se ha calculado entre el 10 y 15%, que las personas presentan síntomas mayores, llámese ya un dolor de corporal mayor, fiebres altas, tos, que es lo más frecuente verdaderamente. Si bien dices, acá los síntomas respiratorios están predominando, eh, creo que para los datos que existen, Oliver, todavía no podemos tipificar muy bien si existen muchas diferencias. Algunos han reportado incluso diarreas teniendo el cuadro Sí, también las clínico. diarreas, ¿no? Sin embargo, ya por la población mayoritaria que ha sido afectada por coronavirus, siguen siendo los síntomas principales, digamos, el dolor de garganta, las fiebres altas, el malestar y la tos. Sin embargo, es posible que se presenten otro tipo de problemas como la congestión nasal, que también puede presentarse. En algunos casos se puede presentar diarreas, pero recordemos que sigue siendo parte de un cuadro clínico inespecífico. Es decir, ¿qué cosa es lo que tenemos que prestar atención en cuanto a los síntomas? Ya se les ha explicado a la población varias veces, pero es muy importante que lo recalquemos, que cuando uno tiene síntomas respiratorios leves, o sea, cuando tiene un poco de dolor de garganta, por ahí un poquito de malestar, pero no ha hecho fiebres altas, no ha hecho mucho malestar general, no tiene una tos exigente o no tiene de pronto algún tipo de dificultad respiratoria, estamos afrontando un cuadro leve de coronavirus, que es el que se presenta en la mayor parte de la población. Entonces, ¿en qué momento o quiénes deberían de estar atentos? Por supuesto, aquellas personas que tienen el antecedente de haber tenido un contacto con alguna persona con coronavirus, que hayan viajado recientemente o que sean provenientes de las zonas de riesgo, o que ya después de un mes de cuarentena no hayan tomado principalmente las precauciones al momento de salir a la calle y se han expuesto de una manera que ya se les ha dado las pautas preventivas que no corresponde, sin el uso de mascarilla, de pronto sin tomando las medidas preventivas para mantener para evitar el contacto y mantener el aseo. Y esas personas pues podrían ser sospechosas de coronavirus. Pero muy importante, Oliver, que redondeemos este tema de los síntomas, porque las personas no lo están tomando muy bien. Es que más importante, Oliver, que de pronto definir con una prueba si tienes o no coronavirus, lo más importante desde el punto de vista de la salud de la persona es evaluar el estado de salud de la persona. Esto significa que si tengo síntomas leves, pues mantengo mi distancia y sigo todas las recomendaciones preventivas. Pero si tengo síntomas que me están fastidiando, lo mejor es que el médico evalúe para que pueda descartar definitivamente si esto es o no una infección que puede complicarse, ¿no? Es muy interesante porque muchos pacientes se comunican conmigo, e imagino con muchos otros colegas, y tienen la duda en qué momento llamar a estos números para solicitar una prueba del coronavirus, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, niños con dolor de garganta y fiebre, ¿serían los casos sospechosos de tener coronavirus? Sabiendo que, bueno, asumiendo que ha habido por ahí algún contacto, son los niños, porque según los reportes
son los niños los que... Oliver, Oliver, no te llego a copiar bien. Se ha quedado congelada la imagen. Oliver. Doctor, se desapareció de la pantalla. ¿Cómo está? Sí, parece que hubo ahí un corte. Bueno, sabemos que las redes están saturadas, pero estabas terminando de redondear, Oliver. Sí, mucha gente está haciendo videollamadas, pues. Sí, estabas terminando de redondear tu pregunta respecto de los niños. Sí. ¿Qué riesgo tienen los niños de hacer el cuadro de coronavirus, Claro. a diferencia de los adultos? Correcto, definitivamente ya los estudios han indicado de que los niños son los menos afectados aparentemente dentro de la pandemia a nivel mundial. Si bien es cierto, hay un porcentaje muy bajo de niños afectados, o sea, aparentemente este virus que predominantemente está infectando y complicando, más que infectando, porque infectando puede infectar a muchas personas adultas, pero está complicando normalmente a adultos mayores. Pero a niños, lo que llama la atención de esto es que está infectando muy poco. Entonces, no es imposible, por supuesto, que un niño tenga coronavirus, han habido casos reportados, pero sin embargo, los está afectando en menos proporción, digamos, en comparado con los adultos. Pero los síntomas sí pueden ser, y las complicaciones de los niños pueden ser tan bajas como los adultos. O sea, los niños también pueden complicarse con una neumonía, con una deficiencia respiratoria, y definitivamente ante ese riesgo hay que tomar todas las precauciones. Es un virus que no conocemos, Oliver, todavía muy bien, así que solamente podemos analizar los datos que vamos recibiendo en estos meses que se está Sí. presentando, pero si hay un riesgo, de todas maneras, en los niños se pueden también complicar los niños. Los síntomas también podrían ser de fiebres altas, síntomas respiratorios y en ellos dificultad respiratoria igual también que los adultos. Por eso es que lo más importante es evitar el riesgo de contagio en los niños y eso lo hacen pues los adultos, manteniendo todas las normas de higiene y de conducta que estamos siempre promocionando, ¿no? Pero de todas maneras, si es que hay un caso de un familiar que tiene coronavirus, en el entorno familiar hay niños, de todas maneras a ellos también se les tiene que hacer la prueba, ¿no? La prueba. Sí. Y también otro también interesante es aquella persona que se contagia de coronavirus y tiene factores de riesgo, en este caso la edad, a alguna enfermedad que condiciona su inmunidad. Por ejemplo, hace unos días comentaba con un paciente relativamente joven de 45 años, pero que tenía como base una artritis reumatoide y recibía un tratamiento biológico, que en este caso condiciona un estado de inmunosupresión. Ujú. Cuando el paciente desarrolla el coronavirus, ¿cuánto más o menos es el tiempo en el cual puede llegar a tener las complicaciones temidas respiratorias? ¿Cuál es ese margen? ¿Hablamos de horas, de días? Correcto. Ese sí. Muy interesante lo que refieres, Oliver, porque también muchas personas en la consulta me preguntan, no, doctor, pero ¿y si tengo coronavirus, ya voy 5 días, una semana con esto que la congestión, el dolor, ¿no? Y según los casos reportados, eh, cuando alguien va a hacer la forma complicada de coronavirus, digamos, cuando el coronavirus te agarra en un estado de inmunosupresión, no es mucho el tiempo que pasa, en realidad entre los 5 a la primera semana, o sea, entre los 5 primeros días y la primera semana, normalmente ya pueden empezar o sea, ya presentan las complicaciones. O sea, sí, recordemos que el coronavirus tiene un periodo de incubación, pero luego manifiesta los síntomas, ¿no? O sea, el que hace la enfermedad, el que hace síntomas de enfermedad, empieza con las molestias y más o menos al quinto, a la primera semana, ya si se va a hacer una forma complicada, las veces está presentando eso a la semana más o menos, ¿no? Entonces una persona cuando empieza con síntomas respiratorios y de pronto hay la sospecha de coronavirus, mantener los cuidados y la alerta durante la primera semana es importante, ¿no? Cada organismo libre es diferente, estamos hablando de cosas generales, en donde estamos hablando de estadísticas, Claro, pero cada organismo es porque lo diferente. que comentan es que sí, lo que comentan también es que es un virus que, a diferencia de los otros, tiene tiempos más prolongados tanto de latencia como de recuperación.
¿no? De hecho, Claro, los pacientes pueden pasar más tiempo convalecientes y eso eso sí. también puede condicionar a que sean más tiempo infectantes. Ahora, el otro grupo también que es el responsable incluso de la propagación del virus ya ha sido también objeto de publicaciones recientes sobre el rastreo de pacientes asintomáticos y cómo infectaron a sus familiares por desplazamiento, ¿no? Estos reportes han sido hechos en China luego de haber hecho el seguimiento a pacientes asintomáticos. ¿Cuál debe ser el manejo del paciente asintomático? ¿Crees que es el principal tipo de paciente que puede hacer que esta pandemia aumente dentro de la ciudad? ¿Cómo es el enfoque, ¿no? Para estos pacientes que lógicamente van a estar bien y van a ir al supermercado, van a Correcto. hacer sus actividades y van a estar en contacto con los demás? Muy interesante lo que comentas, Oliver, porque va también muy relacionado con el tema de la cantidad de pruebas que se vienen haciendo, ¿no? Tiene una relación muy interesante porque recordemos que las pruebas ahora se están priorizando para aquellas personas que tienen síntomas, ¿no? O que han tenido un contacto Correcto. directo, ¿no? Más no se está censando, por decirlo así, o testeando a la mayor parte de la población, donde de repente y hay muchas más personas contagiadas, ¿no? Entonces, ¿qué relación tiene esto, no? O sea, a mayor cantidad de test, de pruebas que se hagan, de pronto van a aparecer mayor cantidad de contagiados. Entonces, si tú bien lo dices, ¿no? El riesgo de estas personas que no tienen síntomas y que están felices caminando, realizando sus actividades de la vida diaria y en contacto con su familia, pues por supuesto que van a significar un riesgo de contagio para su entorno, ¿sí? Pero hay que aclarar de todas maneras de que si bien es cierto, se ha visto que el coronavirus puede transmitirse a través del habla, de una conversación muy directa, muy cercana, ¿no? En realidad los síntomas de tos, ¿no? Son los que, o sea, la eliminación del virus a través de la tos que sale con fuerza, por supuesto, es lo que verdaderamente tiene un mayor impacto de contagio o las secreciones que pueden quedar en las manos de las personas que se manipulan y luego estar en contacto con otra persona, que esta otra persona se lleve la manito a la cara y de esa manera se contagia. Entonces, si bien es cierto, hay un riesgo, y ya está demostrado las personas que conviven, ¿no? Y ciertas personas, definitivamente el riesgo mayor de contagio lo generan los sintomáticos, ¿no? Pero como no sabemos quiénes son asintomáticos, a quienes están infectados todavía muy bien y quienes tienen la enfermedad y no son sintomáticos, entonces valdría la pena también en casa tener todavía este tipo de reparos cuando uno sale pues a comprar y regresa, ¿no? Tratar de todas maneras en casa también de mantener una distancia, de esperar un poco, ¿no? Aprovechando la cuarentena, que cada uno tenga su espacio, su distancia, mantener los ambientes ventilados, etcétera, que son las recomendaciones que vamos a dar a continuación, refiriéndonos a las recomendaciones preventivas, pero definitivamente el no Y, saber que se tiene la enfermedad, de hecho que hace que la persona continúe con su vida normal, pero que ahora la vida no debe ser tan normal, entre comillas, como la veníamos desarrollando antes. claro, un gran temor de todas las personas es, o mejor dicho, una recomendación es que todos deberíamos comportarnos como si estuviéramos infectados, ¿no? Para tener la conciencia de protegernos a nosotros y proteger a los demás. He ahí la recomendación y el comentario que te quería hacer Uh -huh. en el sentido de algunas medidas para los que estamos saliendo. Por ejemplo, ahora se menciona que solamente debe ser una persona quien salga a obtener los alimentos o ir a hacer compras. ¿Qué medidas, primero fuera de casa, uno tiene que tomar, además ya del ya conocido distanciamiento social, ¿no? Sabemos que el virus puede permanecer en las superficies no solo minutos, sino horas, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tú recomendarías primero fuera de casa, ¿no? Para, además del uso de la mascarilla, ¿es recomendable, por ejemplo, usar guantes o no necesariamente? Muy interesante, Oliver. Creo que de esta manera damos ya inicio a lo que vienen a ser las recomendaciones preventivas propiamente para que las personas estén muy atentas y sepan de todo lo que se va diciendo por las redes, porque he escuchado infinidad de cosas, de verdaderamente algunas sin mayor sustento. Claro. ¿Qué cosa es lo real? ¿Qué cosa es lo que los médicos verdaderamente manejando información de conocimiento médico podríamos recomendar?
Empezamos entonces, como dice Oliver, ¿qué podemos hacer cuando salimos? Para empezar, si vamos a salir de nuestra casa, definitivamente la recomendación es que sea una persona de menos riesgo dentro de la familia. Primero, que sea una sola persona, ya sea indicado. Segundo, que estas personas que salgan sean las de menor riesgo, es decir, que no sean pues los adultos mayores de pronto que viven en casa, sino más bien ellos se mantengan guarecidos Correcto. en su domicilio y sea una persona más joven. Podemos empezar por ahí. Sí. Que de pronto hay algunas en la casa, salvo pues excepcionalmente que no haya quien pueda salir, pero en todo caso la de menor riesgo en ese orden debería ir saliendo. Luego, una vez que hemos salido, para poder salir de nuestra casa tenemos que estar ahora actualmente protegidos con la mascarilla. ¿De acuerdo? La mascarilla, de todas maneras, es un medio importante de protección, pese a lo que se diga en las redes sociales, algunos en favor, en contra, que a la pobre mascarilla le han dado duro en algunos comentarios, pero que definitivamente no tienen un asidero médico-científico. La mascarilla ayuda, incluso ayuda a cubrirse también el rostro con algunos tipos, o sea, si no se tiene, si no se dispone las mascarillas, porque muchas veces están escasas, también ayuda a cubrirse el rostro con un pañuelo doblado en dos o con algún polo doblado en dos, etcétera, para que de alguna manera impida. Recordemos que lo que contagia, porque algunos por ahí van a salir diciendo, no, pero si los poros del algodón, que pasa igual el virus, es microscópico. Sí, es cierto, pero lo que se está tratando de evitar no es el paso del virus por los poros del algodón, lo que se está tratando de evitar son las microgotas, los contagios por las microgotas que llevan el virus, las secreciones. Y esas secreciones no son tan pequeñas como virus, sino son pequeñas gotitas de saliva, de secreción finalmente, que llegan hacia la otra persona. Entonces, dejemos de pensar de que el virus, claro, el virus va a atravesar. Es como que te diga, no uses preservativo, ¿no? No uses preservativo porque el virus del VIH también pasa a los poros del preservativo. Por supuesto, va a pasar de pronto en una mínima cantidad porque hay un riesgo incluso Una utilizando menor preservativo, cantidad. pero la idea es disminuir el riesgo. Eso sí lo va a hacer de todas maneras. ¿Me dejo entender? Entonces, debería salir uno con la boca y la nariz cubierta. Con mascarilla idealmente, sí, pero recordemos que tiene que ser la cobertura de la nariz y la boca. Muchas personas salen y están ¿no? Por un tema de comodidad, ¿no? De pronto están con la mascarilla solamente en la parte de la boca, Correcto. pues ahí no están protegiendo absolutamente nada. Lo más importante es la vía respiratoria, que es por donde ingresa justamente las secreciones del virus. De pronto por la boca, menos, porque uno puede cerrar la boca, pero lo que no puede cerrar son las fosas nasales. Entonces, justamente para eso, para poder hacer uso adecuado de la mascarilla, se tiene que cubrir la nariz y la boca. Ahora, el hecho de salir con guantes, Oliver, Ahora, definitivamente, sí, sí. sí. Sí, No, termina el comentario de los guantes que a mí me interesa mucho, ¿no? Vemos, hay muchas correcto. personas que usan guantes, hay otras que no usan guantes. Correcto. ¿Con qué otra cosa se debe salir? O sea, ya estamos quedando con la mascarilla o cobertura definitiva delante de la nariz y la boca. Que salga la persona idónea para poder salir, que no sean los adultos mayores de preferencia, las personas más Sí, vulnerables. Tercero, el tema de los guantes, Oliver. El tema de los guantes, como tú y yo bien conocemos, en el mundo médico de la atención de los servicios de salud, definitivamente nosotros utilizamos guantes para poder realizar algunos procedimientos y para poder acercarnos a pacientes con riesgo. Pero las personas en general hay que tener mucho cuidado con el uso de los guantes. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el uso de guantes da muchas veces una falsa sensación de seguridad. Entonces la gente empieza, como está con guantes, empieza a manipular objetos como le da la gana, empieza a agarrar por aquí, por acá, no pasa nada porque tengo guantes. Los guantes no son otra cosa más que cubrir a tu mano, están haciendo la vez de la piel de tu mano, solo que esta vez los gérmenes se están quedando en los guantes. Entonces, ¿cuál es el problema con los guantes? Que los guantes, una vez que tocas algunos objetos, ya tienes que desecharlos inmediatamente, cosa que la gente no está haciendo, porque se están poniendo el mismo guante o hasta lo están lavando para volverlo a utilizar. Si lavan el guante, ¿qué pasa? Muchas veces el guante empieza a desgarrarse en pequeños lugares, ¿no? Ya la capacidad del guante para coberturar adecuadamente empieza a perderse, porque de pronto por ahí con la uña lo rasgaste, etc. Ya no es tan eficiente. Y dos, hay que tener cuidado porque, ojo, si tú vas con un guante, ok, vas con un guante, manipulas, llegas a tu casa y quedas con el guante. Estás llevando todos los gérmenes de la calle, los estás llevando, en vez de entrar a lavarte las manos, digamos, y se acabó el tema, estás agarrando un guante contaminado y lo estás poniendo en tu casa, que de pronto lo pones
Algunos lo ponen al costado del tacho de basura regular, al costado de, ¿no? de otro tipo de utensilios que podrían contaminarse de pronto si no se sabe manipular adecuadamente los guantes. Entonces, Oliver, en conclusión, el tema de los guantes, podrías utilizarlos sí, pero tendrías que manipularlo de una forma muy, o sea, muy cuidadosa, tener ni bien llegando a la casa un tacho para botar el guante al costado, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta además que agarraste también con el guante algunas otras cosas, objetos, picaporte, etcétera, que también valdría la pena que los asees. Pero la verdad es que sinceramente, Oliver, preferiría mil veces que la persona llegue a casa y se lave las manos sin tocar mayores objetos, o sea, llegar directamente a la casa y lavarse las manos en vez de estar utilizando guantes o manipulándolos de una manera inadecuada, ¿no? Muy buena la recomendación, ¿no? Porque el guante te puede dar la facilidad de transportar incluso coronavirus de un lugar a otro si no los cambias o no los desechas. Correcto. Cosas que la gente está haciendo. Lavar los zapatos al entrar a los edificios con lejía, eh, Ujú. rociar el carrito de compras, lavarlo con jabón y lejía. ¿Son medidas recomendables o son medidas extremas? Muy interesante, Oliver, porque antes de que me olvide, cuando mencionaste edificios, recordemos que muchos edificios tienen ascensor y también Sí, están saliendo ya una serie de, los invito a que vean por internet, de pronto vamos a estar publicándolo también en Salud Total, recomendaciones respecto al ascensor. Lo recomendable actualmente es que suba una persona solamente al ascensor, correcto. Una persona en el una ascensor. persona que estén constantemente limpiándose los ascensores, por supuesto, con su alcohol, ¿no? Con un algodón, con alcohol, la persona cada vez que va a hacer uso, y en todo caso, si no hay esta persona, pues limpiarse, asearse las manos y saber que cuando uno toque el ascensor puede estar contaminado, ¿no? Y la idea de que suba uno es para que no se acumule, pues obviamente, secreciones que puedan estar contaminadas dentro del ascensor, y también utilizar mascarilla cuando uno sube al ascensor, ¿de acuerdo? O sea, porque uno dice, no, Correcto, porque el ascensor es un lugar cerrado y si alguna persona eh, está infectada en el edificio, podría haber dejado así el es. coronavirus flotando. Preferiblemente utilizar mascarilla, de todas maneras, incluso estando en el ascensor. A propósito de las mascarillas, antes de que me olvide también, en antes hablamos de cuando uno sale de casa, por si acaso al salir de casa usando la mascarilla, tampoco es que yo de pronto abro la puerta de mi casa y me entró el aire y ya me contaminé, ¿no? O sea, porque están saliendo en las redes una serie digamos, pucha, de exageraciones dramáticas que están diciendo que si entra aire por la rendija de la puerta ya te estás contaminando con el aire del exterior. Por favor, quiero desmentir que esto es así. Es más, yo puedo irme a la tienda sin mi mascarilla hasta cuando yo llego al lugar donde voy a aglomerar gente. O sea, de pronto, si yo me estoy acercando a un aglomerado, podría ponerme recién en la mascarilla, ¿no? O sea, no es que en el aire, salvo que sea un lugar cerrado como un ascensor, ¿no? No es que en el aire esté flotando el coronavirus porque no tiene esa capacidad por lo pronto. Entonces, Correcto. lo que sí es sensato y seguro es cuando estés en conglomerado. Y respecto a lo que comentan los zapatos, es muy interesante porque también se han hablado mucho de ese tema, ¿no? Los zapatos, es cierto, son un vehículo que podría transportar en la suela del zapato o en su entorno el virus. Por favor, aprovechemos de hablar de los zapatos y de la ropa, Oliver, porque el virus para que se pose en tu ropa o en tus zapatos tendría que pasar dos situaciones, o que alguien te tosa o te estornude en la ropa directamente, o que Claro, tú pises, o te estornude en el zapato, o te tosa en el zapato, que te o que tú estornuden el pises. zapato sería un factor de riesgo para que el zapato esté contaminado. Exactamente, o que tú pises con el zapato una secreción también reciente, fresca, ¿no? Bueno, eso no se sabe. Así que, por lo pronto, eso que se utiliza para de pronto poner un trapito, he ido a muchas casas atendiendo también estos últimos días a domicilio y ponen un trapito con lejía para que pises, para que sientes los zapatos, la suela de los zapatos, eso sí podría ser útil y funcionar. Al igual que rociarlo también con estas concentraciones de lejía con agua, también podría funcionar para los zapatos, o rociarlos, pulverizarlos con un alcohol líquido también, o sea, con alcohol, pulverizarlos también podría funcionar. Con el tema de los zapatos, sí no sabemos si podemos haber pisado, de pronto mantenerlos en un lugar, al ingreso de nuestra casa, en un lugar en especial separado, utilizar unos mismos zapatos cuando uno va a salir puede ser, o en todo caso igual desinfectarlos de esta manera, ¿no? O sea,
Ujú. más que eso no debería de preocuparnos tampoco, ¿no? Correcto. Bueno, muy importante eh, las cosas que se han comentado, las recomendaciones y sobre todo derrumbar algunos mitos que lógicamente se pueden producir debido a la situación de epidemia, de pandemia y todo lo que Correcto. implica estar mucho tiempo aislados en casa. Los Eh, miedos, Oliver, los miedos, que ya tenemos, ya está la gente suficiente, ya tiene la gente suficiente miedo como para poder, como para encima todavía decirle, oye, ¿sabes qué? Cuando llegues de la calle, quítate la ropa y ponla, o sea, eso de la ropa también es un tema, te digo, tendría que haber alguien posible o estornudar la ropa para yo justificar que haya un cambio de ropa, o la ropa tendría que haber yo rozado con otras personas o rozado con a ver, las Rosado, superficies. O que sea, no es lo rozado, ideal, ¿no? Que no es lo ¿cómo? ideal que no es lo ideal que suceda eso, que uno se roce con otra persona, porque No, teóricamente hay que mantener la distancia. por Y otra supuesto. recomendación que yo haría es cuando uno va al mercado o a un supermercado, no está yendo de paseo, ¿no? Intentar comprar lo más rápido posible los alimentos para de esta forma disminuir su tiempo de exposición, ¿no? Y aumentar el riesgo, tal vez. Qué interesante, Oliver, esa recomendación, porque ya se les ha dicho muchas veces a las personas de que, y ya lo han podido comprobar, ya estamos en la cuarta semana, ya lo saben, o sea, ya saben que el abastecimiento está, o sea, ya saben que las tiendas están abastecidas, no necesitan ir y demorarse 2 horas comprando todo lo de la semana, por Correcto. favor, porque mientras más tiempo se mantenga un establecimiento de conglomerado, por supuesto que va a haber más riesgo de que de pronto alguien, entre la gente que va y viene, alguien puede estar contaminado, alguien de todo, se roce con alguien, etc. O sea, ese distanciamiento social tiene que mantenerse, tienes que sensatamente, por supuesto, planificar tu salida, ¿no? Que ya estamos dando buenas Así es. recomendaciones para Yo ello. quería, yo quería compartir un momento mi pantalla Uh -huh. eh, en relación a los datos, no sé si lo vamos viendo acá. Sí, claro. Este es un artículo publicado en estos días en la revista médica JAMA, en donde nos muestra cómo ha controlado la epidemia en la zona de China, en Wuhan, y vamos a ver aquí las estrategias. Claramente vemos en el febrero cómo han caído los casos Uh -huh. en las categorías de pacientes, pacientes de casos confirmados. Las estrategias de cuarentena fueron clasificadas en 4 grupos, ¿no? Pacientes que tenían el caso confirmado de coronavirus, pacientes con un presunto caso de coronavirus, los pacientes con síntomas respiratorios o fiebre y los contactos cercanos de esas personas, ¿no? Y de esta forma vemos claramente cómo la epidemia cae en China luego de realizada la cuarentena hasta los días primeros de marzo, ¿no? Que hemos estado viendo el descenso. Entonces, es decir, yo trataba de presentar esta gráfica para realmente ver en evidencia Prevenir. científica que las estrategias del Estado sí funcionan, que sí tienen que funcionar, se hacen de la manera correcta, ¿no? Y se determinan a las personas que están infectadas con el coronavirus y a los contactos cercanos y a los casos incluso presuntivos que también son incluidos dentro de esta categoría de pacientes controlados. Qué importante mensaje, Oliver, el que estás dando, porque ahora es cuando la gente está necesitando evidencia de esperanza, ¿no? Evidencia de que esto va a pasar, de que esto se va a superar, de que si cumplimos con las indicaciones de los expertos que están justamente dando las pautas de cómo debemos de comportarnos durante esta pandemia, pues vamos a lograr efectivamente controlarla. Entonces, estamos encaminados, amigos, se está haciendo este último, esperemos, Dios lo permita así, sacrificio de quedarnos en nuestras casas, de mantener este distanciamiento, y además se va a hacer digamos, una recuperación progresiva de todas las actividades que va a ser todo de golpe. Pero se hace en función de esto, lo que ha mostrado el doctor Oliver, de evidencia científica que se dice en función al control adecuado de una pandemia que por supuesto nos beneficia en nuestra salud y permite pues que reactivemos esta economía. Señores, lo que estamos perdiendo actualmente desde el punto de vista económico es duro, es difícil, es complicado, no se puede negar, pero para eso, para poder retomar en una economía saludable, necesitamos personas saludables que puedan retomarla.
Entonces, si la juventud, si nos cuidamos, si nuestros adultos mayores no tienen medicaciones, no tenemos un gasto que sea mayor en la salud, pues la economía poco a poco va a ir reactivándose y va a poder lograrse esta recuperación que tanto anhelamos, no solamente de nuestro país, sino Sí. también del mundo. Entonces, mantengamos estas recomendaciones, Oliver. Muchas gracias, te agradezco por esta transmisión. Yo quiero, antes de que terminemos de llevar este mensaje a las personas, de pronto un par de palabras que nos puedas comentar respecto de las personas que están ahora padeciendo o mucho padeciendo de cuadros oncológicos, de cáncer, y que están preocupados porque no reciben tratamiento de pronto como lo recibían antes, o si es necesario que lo reciban forzosamente de todas maneras, aunque estemos en cuarentena, o vale la pena, o se puede esperar. ¿Qué comentarios nos das respecto de eso? Bueno, la situación actual ha conllevado a los oncólogos a tomar estrategias para evitar la exposición de nuestros pacientes al coronavirus. Como sabemos, los pacientes con cáncer tienen de por sí un riesgo que puede variar de paciente a paciente, pero no olvidemos que muchos de nuestros pacientes oncológicos son mayores, adultos mayores. Muchos de ellos superan los 60 años. Y lo que estamos priorizando en estos momentos es, primero, pacientes que estén en tratamientos curativos, que implique una posterior a una cirugía, un tratamiento de quimioterapia para consolidar la curación. Estamos tratando de a esos pacientes sí darles la prioridad de que completen su tratamiento de quimioterapia, porque sabemos que es un tiempo fijo, ¿no? Que pasado ese tiempo ya terminan y van a estar en controles, pero son esos pacientes los que se benefician muchas veces de estos tratamientos de quimioterapia. Entonces, pacientes con intención curativa de su enfermedad. Los otros pacientes que estamos priorizando todavía el uso de la quimioterapia a pesar de la pandemia son aquellos pacientes que tienen tumores que son altamente respondedores a quimioterapia. Por ejemplo, los pacientes con tumores testiculares como seminomas, hay tumores de células germinales que responden muy, muy bien a la quimioterapia, son muy sensibles, los linfomas que también llegan a ser sensibles a quimioterapia, sabemos que a ellos administrarles quimioterapia les va a producir un efecto rápido del control de su enfermedad. Y finalmente, aquellas personas que tienen una enfermedad oncológica agresiva, aquellos que están comenzando, tienen síntomas por un tumor muy voluminoso, por muchas metástasis y que su salud se ve rápidamente deteriorada, digamos que son los casos más difíciles porque son los pacientes con su inmunidad más debilitada, por así decirlo, pero también son pacientes que requieren tratamiento para no tener un deterioro aún mayor debido al cáncer. Entonces, quizás son el grupo más delicado en donde hay que individualizar, y acá viene el término de individualizar a qué paciente ofrecerle tratamiento en estas condiciones y a cuál no, porque también al ponerle quimioterapia vamos a exponerlo a que sus defensas bajen más y si está por ahí en contacto con algún paciente, pues también tiene el riesgo de contaminarse. Y teóricamente tiene más factores para tener alguna complicación, ¿no? Podría mencionar un paciente con cáncer de pulmón, cuyo pulmón ya está dañado de por sí la enfermedad, sería, si está con quimioterapia y no está yendo bien, mucho más susceptible a complicarse por el coronavirus. Entonces, aún no tenemos guías de manejo específicas porque toda la información se va produciendo día a día, pero probablemente tengamos que hacer algunas recomendaciones ya en las siguientes semanas de las asociaciones médicas oncológicas, ¿no? Y las haremos conocer y tal vez las podríamos discutir acá, ¿no? Para el público que lo conozca, ¿no? Y sobre todo, no sé, pueda tener la información para algún familiar que está con cáncer. Correcto, Oliver, qué interesante lo que nos dices. Definitivamente lo has resumido de una manera extraordinaria y además redondeando la idea, finalmente para que quede claro para nuestros amigos que nos están viendo, de que el tratamiento, como lo has dicho muy bien, es individualizado. Amigos, individualizado significa confía en tu médico oncólogo porque él te va a indicar el mejor proceder para tu caso respecto de esta pandemia. Si vas a necesitar un tratamiento inmediato, él te lo va a indicar. Si puedes esperar, ahí por favor, mucha paciencia,
mucha comunicación con su médico y de parte, por supuesto, de médicos oncólogos carismáticos y siempre humanitarios como Oliver, que están pues explicándoles muy bien a los pacientes cuáles son las alternativas para dejarlos tranquilos, porque muchas veces se le dice al paciente, no, ahorita no por la pandemia, pero no se le explica por qué, se le dice, oye, pero puedes esperar, tranquilo. Es cuestión también de una comunicación médico-paciente fluida. Y bueno, creo que en eso estamos tratando de esmerarnos, Oliver. Estamos siempre encaminados a fortalecer el tema de salud preventiva, pero también a fortalecer el trato de los médicos con los pacientes y, por supuesto, la reciprocidad de parte de los pacientes en función de comprender la situación que están pasando también los médicos y de entender Sí. de que esto es transitorio, pero que el médico siempre va a velar por su salud, por su bienestar. Así es, Joseph. Bueno, son días difíciles y como médicos tenemos que transmitir la tranquilidad, la serenidad y ser muy pacientes con nuestros pacientes, porque son los momentos en que más nos van a necesitar. Extraordinario, Oliver. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bien, amigos, esto hemos querido compartir el doctor Oliver Rúa, médico oncólogo, especialista en manejo de cáncer, justamente, quienes habla el doctor Joseph Sánchez, justamente salud preventiva y promoción de la salud, aconsejando al respecto. Sobre todo, más que aconsejarles, también estamos llevándole un mensaje de paz, de tranquilidad en estos tiempos. Dios nos está permitiendo un tiempo importante de compartir con nuestras familias, de reflexionar sobre nosotros, sobre nuestra condición humana y verdaderamente valorar lo que es importante en la vida. Y creo que esa oportunidad no debemos de dejarla pasar. Así que esto ha sido todo por nuestra parte, Así amigos. es. Muchísimas gracias a ustedes, a su atención y nuevamente gracias, Oliver, por estar con nosotros. Muchas gracias, Joseph, y un gusto haber estado otra vez por aquí. Hasta la siguiente. Cuídense, quédense en casa. Gracias. Quédense en casa. Chao. Chao.